Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cadenas de caracteres, o también llamadas cadena de texto o strings. Ustedes se preguntarán por qué estamos viendo temas tan aislados como variables por un lado, operadores aritméticos, tipo de datos, ahora cadenas de caracteres y otros temas más que vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente estamos viendo todos estos temas porque son lo básico que ustedes tienen que saber para luego en un futuro empezar a hacer programas un poco más complejos, ¿sí? Nosotros vamos a estar utilizando variables, después lo vamos a combinar con operadores aritméticos, con cadenas de caracteres, con un montón de funciones con las cuales vamos a ir jugando nosotros para ir a crear programas, ¿sí? Más complejos. Entonces es necesario que ustedes sepan estos conceptos básicos para luego empezar a programar de una manera más compleja. Entonces empecemos con este tema de cadenas de caracteres. ¿Qué son las cadenas de caracteres o strings? Básicamente las cadenas de caracteres van a ser una serie o secuencia de caracteres que van a estar compuesta por letras, por números, por signos y símbolos. Y algo muy importante que ustedes tienen que saber es que las cadenas de caracteres, como ya lo dijimos en videos anteriores, tienen que ir entre comillas, ya sean comillas dobles o comillas simples. Pasemos a ver un ejemplo en la práctica, en la teoría, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que tenemos acá, entre comillas, como pueden ver ustedes, es una cadena de caracteres, ¿sí? Como vemos, está compuesto por la cadena de caracteres que es o la luz, y como pueden ver ustedes, esta cadena de caracteres está entre comillas. Algo muy importante que ustedes tienen que saber de las cadenas de caracteres es que esta cadena de carácter que vemos acá, bien, o la luz, va a comenzar en la H y va a terminar en la Z. Y cada carácter, ¿sí? Es decir, la H, la O, la L, la A, el espacio, la L, la U y la Z, cada carácter va a ocupar una posición, ¿sí? La H va a ocupar en este caso la posición 0, la O la posición 1, la R la posición 2, bien, la A la posición 3, el espacio, ¿sí? Esto es un espacio, el espacio ocupa también una posición, en este caso ocupa la posición 4. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último carácter, que es la Z, que ocupa la posición 7. Es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes escriben una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres ocupan, o cada carácter de esa cadena de caracteres ocupa una posición, y que esa posición siempre va a empezar desde el 0. ¿Está bien? Siempre va a empezar desde el 0. ¿Sí? Eso lo tienen que saber, lo tienen que tener en cuenta cada vez que escribamos una cadena de caracteres, ¿sí? Ahora bien, como dijimos, hay algunas reglas para las cadenas de caracteres. Una de esas reglas, como dijimos anteriormente, es básicamente que estas cadenas de caracteres tienen que ir entre comillas, ya sean dobles o ya sean comillas simples, ¿sí? Es indistinto, o sea, ustedes pueden utilizar tanto comillas dobles como comillas simples. Otra regla que también ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para no confundirse, es que no tienen que confundir un número que esté entre comillas a un número que esté sin comillas. ¿Cómo es esto? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el número 10 y este número 10 está entre comillas, esto es una cadena de caracteres, ¿sí? Por otro lado, si tenemos el mismo número, es decir, tenemos al número 10, pero no está entre comillas, esto no es una cadena de caracteres, ¿sí? Esto sería básicamente el número entero 10. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Ahora bien, una vez visto esta teoría, esta simple teoría, vamos a pasar directamente a la práctica para que ustedes puedan entender mucho mejor algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre las cadenas de caracteres, ¿sí? Bien, vamos a hacer la parte práctica. Para eso van a abrir el idle de Python, van a crear un nuevo archivo y a este nuevo archivo lo van a guardar con control más S. En este caso yo le voy a poner el nombre a este archivo de cadenas, ¿sí? Lo voy a guardar en el escritorio, ¿está bien? Voy a poner el nombre de cadenas.py y lo voy a guardar. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero?
lo primero que vamos a hacer es vamos a declarar variables, ¿sí? Voy a declarar una variable que se va a llamar A y que va a contener en su interior una cadena de caracteres que va a ser en este caso Ramón. Como pueden ver y pueden recordar, cada cadena de caracteres se va a, digamos, va a estar, digamos, delimitada por comillas, ¿sí? Comillas ya sean dobles o simples. Luego voy a declarar otra variable que se va a llamar B y que va a contener en su interior la cadena de caracteres que va a ser coma Ezequiel, ¿sí? Luego voy a declarar otra variable que va a contener en su interior una cadena de caracteres. La variable se va a llamar cadena y va a contener la siguiente cadena de caracteres que va a ser hola espacio luz, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender básicamente a poder seleccionar un carácter de una cadena de caracteres. Vamos a concatenar cadena de caracteres. Vamos a seleccionar un segmento de una cadena de caracteres. ¿Sí? Vamos a aprender a ponerlos en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a seleccionar un carácter de una cadena de caracteres. Supónganse que ustedes lo que quieren hacer es básicamente de toda esta cadena de caracteres que es hola luz, que está bajo o que está dentro de la variable, mejor dicho, cadena, lo que ustedes quieren hacer es solamente que nuestro programa nos imprima la letra L. Por ejemplo, esta letra L, ¿sí? La que está acá. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, es muy simple de hacerlo. Pero ustedes tienen que recordar, una vez que quieran hacer esto, tienen que recordar un poco la teoría, ¿bien? Que dijimos básicamente que cada carácter de una cadena de caracteres ocupa una posición. La H ocupa la posición 0, ¿sí? La O, la posición 1, la L, la posición 2, la A, la posición 3, el espacio, la posición 4, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo solamente quiero mandar a imprimir, o que mi programa me imprima esta letra L, lo que tengo que hacer es muy simple. Tengo que agarrar acá y poner print, porque voy a mandar a imprimir. Voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y voy a poner la variable, bien, que contiene a esa cadena de caracteres. Entonces, en este caso es cadena, bien, porque esa es la variable que contiene esta cadena de caracteres. Y ahora, entre corchetes, ¿sí? Perdón, entre corchetes, voy a poner el número de la posición en la cual se encuentra ese carácter. Como pueden ver ustedes, la H ocupa la posición 0, la O la posición 1 y la L la posición 2. Entonces voy a poner acá 2. ¿Está bien? Cuando yo guarde este programa y lo mande a ejecutar, el programa me va a imprimir el carácter, bien, L, que está en la posición, obviamente, 2. Porque yo acá lo mandé o puse el 2 para que me imprima solamente este carácter. Entonces, yo lo voy a guardar y lo voy a ejecutar con el F5. Y efectivamente, el programa me imprimió la letra L. ¿Sí? Básicamente es eso, es muy simple. Ustedes lo pueden hacer con cualquier carácter de cualquier variable. Obviamente que acá tendrán que cambiar la variable, ya sea variable A o B, la que ustedes quieran usar. Y poner, digamos, la posición en la cual está ese carácter que ustedes quieren llamar a imprimir. Ustedes pueden jugar con esto, ¿sí? Pueden ir practicando y jugando. Bien, es bastante fácil. Ahora, supongamos que nosotros queremos tomar una sección, bien, de esta cadena de caracteres de hola luz. Yo quiero tomar, por ejemplo, la sección de desde la H hasta la L, ¿sí? Desde acá. Para hacer esto es muy simple. Bien, yo quiero que mi programa solamente me imprima desde la H hasta la L. Es decir, que quiero que mi programa me imprima el all. Eso nomás quiero que me imprima. Para hacer esto es muy simple. Voy a poner la palabra print. Voy a poner entre paréntesis la variable que contiene esa cadena de caracteres, que en este caso es la variable cadena. Y entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes, voy a poner desde donde empieza esa posición y hasta donde termina, pero un carácter más. ¿Cómo es esto? Yo quiero imprimir all, ¿sí? Entonces voy a poner desde donde empieza, desde la posición 0, ¿bien? Porque la H ocupa la posición 0, 2 puntos, hasta la posición 3, que es la A, ¿sí? La H es el 0, la O es la 1, la L es la 2 y la A es la 3. Hasta ahí, ¿sí? Y de esta manera me va a imprimir el all. Ustedes se pueden dar cuenta básicamente que para poder imprimir entonces
el all, bien, básicamente yo tengo que poner hasta un carácter más, hasta el 3, ¿sí? La H es el 0, la O es el 1, la L es el 2 y la A es el 3. Uno podría pensar, digamos, que tendría que solamente poner acá entre paréntesis el 0 y el 2. De esta manera me imprimiría el all, pero no, yo tengo que poner un carácter más, viene una posición más, para que me imprima eso, ¿sí? Y así lo van a hacer ustedes con todos los caracteres. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, darse cuenta de eso, ¿sí? Porque si yo pusiera acá desde el 0 hasta el 2, que es la posición de la L, solamente me imprimiría la H y la O, ¿sí? Eso tienen que darse cuenta, ¿perfecto? Entonces yo una vez que hice esto, guardo el programa y lo ejecuto y efectivamente me imprime el all. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es concatenar dos cadenas de caracteres, ¿sí? Vamos a concatenar dos variables que contienen cadenas de caracteres. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos la palabra print, ponemos entre paréntesis las variables que contengan esas cadenas de caracteres que queremos nosotros concatenar, ¿sí? Que queremos juntar. Por ejemplo, yo quiero que mi programa me imprima Ramón, Ezequiel. De esta manera, para hacer esto, lo único que tengo que hacer es poner acá la variable A, que contiene la cadena de caracteres Ramón, más, ¿sí?, la variable B, que contiene la cadena de caracteres Ezequiel. De esta manera, cuando yo guardo el programa y lo mando a ejecutar, se va a poner Ramón, Ezequiel, ¿sí? Básicamente lo único que hicimos fue concatenar esta variable A, que contenía esta cadena de caracteres, con esta variable B, que contenía esta cadena de caracteres. De manera que me puso el programa Ramón, Ezequiel. Y esto lo pueden hacer ustedes básicamente con cualquier variable que contenga cualquier cadena de caracteres, ¿sí? Pueden ir jugando con esto, ustedes van a ir a la práctica, van a ir jugando, pueden hacerlo con cualquier palabra que ustedes quieran, ¿sí? Van a ir practicando, jugando con esto. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan, que vayan, digamos, practicando con esto, bien, jugando con las palabras que sean, palabras que ustedes inventen, lo que quieran. Ahora, lo que vamos a hacer es aprender a ver cuál es la longitud de esta cadena de caracteres, ¿sí? En este caso del o la luz, es decir, cuál es la longitud, bien, de esta cadena de caracteres. Y para hacer esto es muy fácil, vamos a utilizar una función que es la función length. Para hacer esto vamos a poner la palabra print, entre paréntesis, vamos a poner la función len, y entre paréntesis la variable que contenga esa cadena de caracteres a la cual nosotros queremos saber su longitud. En este caso, yo quiero saber la longitud de la cadena de caracteres o la luz, y voy entonces a tener que poner la variable cadena. Bien, entonces pongo la variable cadena y listo. Guardo entonces ahora el programa con control más S y lo mando a ejecutar con F5. Como pueden ver, me aparece el número 8, y es porque básicamente la cadena de caracteres o la luz tiene una longitud de 8 caracteres, ¿sí? Es decir, la H es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Básicamente es una longitud de 8 caracteres. Eso es básicamente lo que nos permite hacer la función len. Ahora imagínense ustedes que yo quiero poner básicamente todo este hola luz en mayúsculas. Para hacer esto lo único que tengo que hacer es poner la palabra print, entre paréntesis poner la variable que contenga esta cadena de caracteres o la luz, que en este caso es cadena. Pongo entonces cadena punto upper, ¿sí? Perdón, upper. Bien, y dos paréntesis. ¿Qué va a hacer esta función? Lo que va a hacer este parámetro, lo que va a hacer básicamente es ponerme toda esta cadena de caracteres que, como ven, empieza con una H mayúscula y está todo lo otro en minúscula. Lo que va a hacer es ponerme todo en letras mayúsculas. ¿Está bien? Entonces yo ahora lo que hago es guardar este programa y lo mando a ejecutar con el F5. Y como pueden ver, me apareció todo ahora en mayúsculas. Bien, para eso sirve el upper. Ahora, supongamos que yo lo que quiero hacer es poner todo esto en minúsculas. Entonces yo voy a cambiar acá. Voy a poner ahora todo en mayúsculas. Hola, espacio luz. Lo que yo quiero hacer ahora es que esta cadena de caracteres esté ahora todo en minúsculas, ¿sí? Todo en minúsculas. Entonces lo único que voy a tener que hacer es poner print, ¿sí? Perdón, poner print
entre paréntesis voy a poner la variable que contenga esa cadena de caracteres, que en este caso es cadena, punto, lower, y dos paréntesis. Lo que va a hacer básicamente ese lower es transformarme toda esta cadena de caracteres que está bajo la variable cadena, toda esta cadena de caracteres me la va a pasar en letras minúsculas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es guardar con control más S y le voy a dar a ejecutar con el F5. Y como pueden ver, ahora el hola luz está todo en minúsculas, ¿sí? Y eso fue básicamente la lección de hoy. Espero que les pueda servir, ¿sí? Como siempre les digo, vayan jugando con todo esto, vayan practicando ustedes mismos, ¿bien? Y de alguna manera van a ir practicando y aprendiendo con cualquier letra, ¿sí? Con cualquier palabra, con lo que sea. Vayan jugando con todo esto. Espero que les haya podido servir.